Hola, en este video vamos a explicar cómo hicimos un sensor de temperatura, cómo lo em, elaboramos, todo el proceso que tuvimos que hacer paso a paso y les enseñaremos cómo hacerlo si quieren hacerlo algún día en sus casas. Yo soy Juan David Mateus. Mi nombre es Andrés Felipe Rojas. Yo soy José Orozco. Y pues vamos a explicarles paso por paso todo. Entonces vamos a ir este tutorial por dos partes. Primero les vamos a explicar cómo los materiales y cómo se acoplan cada uno para poderlo acoplar al glucómetro que ya teníamos. Y después les vamos a mostrar ya material por material y cómo se ve en el computador, en el Arduino. Entonces vamos a empezar como algo más teórico y después la segunda parte va a ser algo como más visual para que ustedes comprendan mejor. Lo que hicimos fue aplicar el sensor de temperatura a un proyecto que ya teníamos, que era un glucómetro. Este glucómetro estaba hecho con un prototipo por Arduino 1 R3, es el modelo que tenemos nosotros. Que también teníamos una protoboard con algunos LEDs, porque este glucómetro se le ponía la sangre en unas placas de cobre y de ahí pasaba la información y si era muy baja la glucosa se alumbraba un LED que es de color rojo y si subía pues uno naranja y amarillo y verde. Pues esto lo sabíamos gracias a las luces. Después pues nosotros lo programamos para que fuera algo más exacto en la datasheet del programa de Protobar, que en vez de decirnos en los LEDs, si no queríamos saberlo, si no se podía, pues se podía ver ahí en el computador. Todo este glucómetro estaba hecho por un potenciómetro, las luces LEDs que les acabamos de decir, las placas de cobre, la protoboard y el Arduino 1. El Arduino 1 se conectaba con un cable USB al computador. Y pues ahora para lo que implementamos, que es el sensor de temperatura, nosotros decidimos hacerlo con un sensor LM35. Bueno, yo ahora en concreto les voy a hablar del LM35, que es nuestro sensor de temperatura. En cualquier Arduino es casi indispensable o es muy recomendable tener uno de ellos para seguir en concreto la medida de los voltios. En este caso hemos optado por uno muy normalito, que mide temperaturas desde menos 55 grados Celsius a los 150 grados Celsius, donde un grado Celsius equivale a 10 milivoltios y, y soporta voltajes entre 4 voltios y 30 voltios. Cuando leemos un sensor analógico Arduino, lo hacemos a través de una función llamada AnalogRed, que nos va a valorar valores entre 0 y 1023 valores distintos. Entonces para esto, cuando es 0, nos va a dar 0, obviamente, y cuando llegamos a 5 voltios, el valor máximo va a ser 1023. Eh, Nos calcula temperaturas en función de los voltios. Entonces para esto tenemos una fórmula para agilizar el proceso y hacerlo más eficiente. La fórmula sería temperatura es igual a valor del sensor por 5 por 100 dividido 1024. También tenemos algo llamado el dataset. Este dataset lo que hace es indicarnos que el arrojo del voltaje sea proporcional completamente al Arduino. Entonces, para esto, teniendo en cuenta que la proporción de... Y según su datasheet, un datasheet es como más o menos todos los datos que tiene algún sensor de temperatura o lo que nosotros vayamos a implementar, un amplificador o algo, nos dice que se tiene que energizar a 5 voltios. Esos 5 voltios se consiguen ya sea por el Arduino, ya que así nosotros lo podemos programar para que reciba un voltaje específico. Nosotros podemos modificar desde el Arduino qué proporción nosotros podemos tener de voltaje. Es decir, cuánto voltaje le podemos aplicar a ese sensor de temperatura para que lo lea bien el Arduino. Si no, no lo va a leer bien, entonces va a tener un margen de error y esa no es la gracia. Con ayuda del Arduino se puede leer el voltaje que lee el sensor mediante una entrada analógica y el programa como que se encarga de convertir eso, ya que, como lo dijo Mateus, el glucómetro funciona con, con puro voltaje, es decir, nosotros tenemos que cerrar
el circuito con sangre. Cada sangre produce un voltaje específico, entonces eso lo va a leer el amplificador, y el amplificador, depende cómo lo tengamos nosotros programado, lo va a llevar al Arduino. Entonces por eso se prenden las lucecitas, porque eso va a producir un voltaje. Ahorita les vamos a mostrar y van a ver que siempre va a estar en rojo. Si uno no le pone nada, siempre va a estar en rojo porque no está produciendo tanto voltaje. Si uno le pone un poco de sangre, va a aumentar el voltaje, y lo mismo va a pasar con el sensor de temperatura. Si nosotros le aplicamos calor, eso va a producir un tipo de energía que lo va a llevar al amplificador y después lo va a llevar al Arduino como nosotros lo tenemos programado. Pues ahora les vamos a mostrar. También tenemos en la programación se hizo un tipo de proporción, como decía mi compañero Andrés, siempre lleva un voltaje. Entonces ese voltaje lo tenemos con proporciones. Por cada tanto voltaje se va a interpretar en el código Arduino, se interpreta de maneras diferentes. Nosotros pusimos que por cada 10 milivoltios se cuenta 1 grado centígrado. Entonces, cuando el sensor de temperatura detecta, digamos, 20 milivoltios, pues va a interpretarlo como 2 grados centígrados. Y pues así la proporción aumenta o disminuye. Entonces ahora les vamos a mostrar. Pues sí, les vamos a mostrar material por material y les vamos a hacer como unas pruebas para que vean cómo funciona. Entonces acá pues como... Entonces acá como podemos ver, acá está la protoboard, los cables, los LEDs. Acá pues aparece que la glucosa está baja, pero por el simple hecho de que ahorita no tenemos ningún tipo de sangre acá conectada a las placas de cobre. Entonces acá pues como nos aparece que la glucosa está baja, esto se debe a que todavía no se ha cerrado el circuito. ¿Lo tienes acá? Ahí tenés ahí. Entonces acá como podemos ver, las dos placas de cobre pues están ahí separadas, tienen que estar unidas para cerrar el circuito. Pero ¿cómo se cierra el circuito? Con la sangre que se pone en medio. Esto se debe también al hecho del voltaje. La sangre tiene que estar a un voltaje mayor a 0,6, porque si no nos va a dar este mismo color de LED, siempre nos va a dar el mismo si no se cumple, si no se cierra todo el circuito con un voltaje mayor a 0,6. Entonces pues como vamos a ver, pues vamos a probar pues, con la sangre. Uy, está en 8. Entonces vamos a probar con la sangre. Entonces Mipa, ahorita toca que me tengas acá, pasa tu trabajo. Bueno. Entonces vamos a mirar cómo es. Pero mira, no me salió sangre. A 6, pongámoslo a 6. Ya salió. Ya salió. Entonces vamos a cerrar el circuito. Y se cierra. Ahí como podemos ver cambia. Y enfoca la pantalla. Ahí está en verde. Y sale que tiene glucosa. un nivel de glucosa, ahí subió alta, después normal y baja. Porque pues se actualiza la datasheet cada 1 segundo. Con un delay de 1 segundo. Eso se puede después programar en el Arduino como tal. En el programa de Arduino. Entonces acá está el Arduino. ¿Y esto cómo funciona? Al cerrarse el circuito pasa toda la información desde la protobar por los cables hasta este chipcito que ven acá. Este es el controlador que contiene la datasheet, toda la programación del Arduino. Eso pasa por el cable hasta el computador. Entonces listo, ya hicimos la prueba de la glucosa. Ahora tenme otra vez. Y vamos a hacer la prueba del sensor de temperatura, que es este cosito negro que se ve acá. Bájalo un poquito más. Ahí, este cosito negro que se ve acá. Entonces, enfoca la temperatura ambiente. La temperatura ambiente está a 21 grados, 20 grados más o menos. Entonces vamos a aplicarle calor con un encendedor. Ahí se aplica el calor, no muy cerca. Y se sube ahí subió 36, 46, 44 y vuelve a bajar Y por la actualización. Vamos a aplicarle esta bola de carne que está fría, pues para que vean cómo se va Ahí enfriando. se pone y va bajando. Va bajando de 1 grado por 30, segundo. 29, 28. Y vamos a aplicarle otra vez calor para que vean que vuelva a subir, pero manténlo ahí. Ahí están 26. Se le aplicó calor y subió a 52, 57, 53. Y acá podemos ver que tenemos unos datos reales.
unos datos que son proporcionales, entonces podemos deducir y concluir que estamos haciendo bien el proceso y que codificamos bien el Arduino. Ujú. Y esta información proveniente desde el sensor de temperatura pasa por los cables viniendo hasta el Arduino, pero acá en el Arduino ya no pasa tanto por la datasheet, sino pasa directamente, o sea, no pasa por la datasheet, sino pasa directamente acá, a la pantalla. Y como podemos ver, pues acá temperatura y nivel de glucosa. Algo que también podemos aclarar es que nosotros podemos modificar muchas cosas desde el Arduino, desde cómo se ve en la pantalla. Por ejemplo, nosotros podemos codificar o modificar cuánto tiempo nosotros podamos tener un resultado. Aquí está configurado cada un segundo que nos bote un nivel de glucosa y una temperatura a la vez. Eso se puede por un comando de Arduino que se llama delay y a uno le pone el tiempo. Ahorita no lo podemos ver porque el Arduino tiene una memoria la cual no deja que cuando se guarde en el Arduino no se pueda volver a ver en el computador. Pero igual se queda guardado y sigue funcionando completamente el glucómetro y el sensor de temperatura. También se puede modificar cómo se vea ahí, si por ejemplo queremos que a la derecha se vea temperatura y a la izquierda glucosa o viceversa y, y ya. Por eso es que tenemos que estar muy seguros y tenemos que tener la certeza de que está bien programado y que todos los códigos están puestos impecablemente, porque por lo menos en nuestro modelo de Arduino, que es uno de los más básicos, por eso este tutorial es fácil, porque no es de los modelos más costosos. Tenemos que estar muy seguros de que está bien, porque si no toca abrir otro proyecto y hacerlo de nuevo, que nos pasó algunas veces, que tuvimos errores pequeños de puntos en la codificación de espacios y nos tocó hacer de nuevo todo para que nos quedara bien el proyecto final. Algo que les vamos a dejar después al final o en la descripción, sí, es una página la cual va a tener información importante sobre el amplificador, el cual es, como creería yo, una de las partes más importantes del glucómetro y el sensor de temperatura, porque es en sí el objeto que lee cuánta cantidad de voltaje va a entrar al Arduino. Entonces eso depende de cada tipo de amplificador y pues les vamos a dejar ahí el datasheet del amplificador y de cómo se conectan los cables. Si no se conectan de esa forma, no va a leer bien o ni siquiera va a leer el voltaje que uno le entre. Algo que también les vamos a mostrar en la descripción es el archivo, porque anteriormente yo les expliqué que desde el Arduino no se puede volver a ver el código que nosotros le hayamos metido, pero igual se puede ver desde un archivo que uno haya guardado antes. Entonces les vamos a dejar aparte el del glucómetro y aparte el del sensor de temperatura para que vean lo que ahorita les explicamos, lo del delay, lo de cómo hace para ver desde el mismo computador la temperatura y la glucosa. Entonces ahorita les vamos a mostrar, en sí nos tocó solamente meter el sensor de temperatura, el LM35 que nosotros les explicamos antes, y codificar el Arduino para que queden sirviendo los dos al mismo tiempo. Entonces les vamos a mostrar el proceso de cómo nosotros metimos el sensor. Y ahora vamos pues a hablarles sobre el montaje. Acá como podemos ver, pues lo vamos a quitar para desmontarlo. Acá como podemos ver, el sensor de temperatura es plano por un lado y curvo por el otro. El lado plano es el que más, pues como que más calor va a recibir, es el que más va a notar el calor y los cambios de temperatura, los cambios de energía. Entonces, pues como podemos ver también tiene tres paticas, las cuales pues se tienen que poner acá en la protoboard. ¿En dónde? Acá como podemos ver la protoboard tiene letras y números. Entonces lo vamos a poner en la hilera I en el 1, 3 y 5. Entonces vamos a proceder a ponerlo. Listo, ahí. Entonces ahí ya está puesto. Como podemos ver, pues lo volvemos a calentar para que reciba la temperatura. Ahí vuelve a subir. Pero ¿qué pasa si yo lo quito? Manténlo ahí, manténlo ahí. ¿Qué pasa si yo lo quito? Empiezan temperaturas muy elevadas. Pero pues lo cual esto pues obviamente no es verdad. Es simplemente por la falla de la ausencia pues del sensor de temperatura. Entonces yo medio lo pongo. Y aquí como podemos ver aparece que 0 grados.
400, eso es por una mala, pues como porque una mala función de que el sensor no está totalmente puesto. Pero pues lo ponemos y ya empieza a dar los datos reales. Obligatoriamente nuestro modelo nos toca ponerlo acá. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos asesoría de una niña que se llama Dayana, que ella pues ya está en la universidad y está en el cuarto semestre de mecatrónica. Entonces pues ella nos ayudó y nos dijo que tenía que ser obligatoriamente en estas posiciones.